Detén un momento lo que estás haciendo, porque lo que voy a revelarte hoy cambiará completamente la forma en que entiendes el cansancio emocional que has estado sintiendo. Muchos creen que cuando una relación termina, todo se acaba ahí, que basta con dejar de hablar, borrar los mensajes o tomar distancia para cerrar la historia. Pero Carl Jung explicaba algo mucho más inquietante. Cuando entregas una gran cantidad de energía emocional a alguien, no solo se crea una relación, se crea un lazo psíquico, un vínculo invisible que puede seguir conectado a tu mente incluso cuando esa persona ya no está en tu vida. Y ese lazo hace algo que casi nadie nota. Sigue drenando tu atención, tu energía, tu estabilidad emocional, día tras día. No porque la otra persona esté haciendo algo hoy, sino porque una parte de tu mente sigue vinculada a ese circuito. La mayoría de las personas intenta resolver esto luchando contra los recuerdos o intentando olvidar. Pero ese no es el verdadero camino. Hoy voy a revelarte algo mucho más profundo. Vas a entender cómo se crea realmente este drenaje energético. ¿Por qué tu mente sigue alimentándolo incluso cuando quieres soltar? Y sobre todo, cómo cortar ese lazo invisible y recuperar completamente tu poder emocional. Así que activa tu like ya mismo y suscríbete. Es totalmente gratis para ti y con eso me apoyas muchísimo. ¿Listo? Vamos. Hay algo que muchas personas sienten, pero casi nadie sabe explicar con claridad. Una persona ya no está en tu vida. La relación terminó. La conversación se acabó. El contacto desapareció. Pero dentro de ti, algo sigue conectado. De repente aparece su recuerdo sin que lo busques. Una escena del pasado vuelve a tu mente. Una frase que dijo se repite en tu cabeza. Y lo extraño no es solo el recuerdo. Lo extraño es lo que sientes después. Como si algo dentro de ti se drenara un poco. Te sientes más cansado emocionalmente. Tu energía baja. Tu mente se queda atrapada en ese mismo lugar. Muchas personas creen que esto ocurre porque todavía están enamoradas o enamorados, pero lo que está ocurriendo muchas veces es algo más profundo. Carl Jung lo explicaba de una forma muy clara. Cuando dos personas viven una conexión emocional intensa, se crea lo que él llamaba un vínculo psíquico. No es algo mágico ni fantasioso. Es un proceso psicológico real. Tu mente empieza a asociar a esa persona con experiencias emocionales profundas. Comprensión, expectativa, intensidad, descubrimiento, ilusión, deseo de construir algo. Cuanto más intensa fue la experiencia, más fuerte se vuelve esa asociación. Y poco a poco ocurre algo que muchas personas no notan mientras la relación está sucediendo. Esa persona empieza a ocupar un espacio central dentro de tu mundo interno. Tu mente empieza a organizar emociones, pensamientos e incluso decisiones alrededor de esa conexión. Por eso cuando la relación se rompe o desaparece, algo dentro de ti no se apaga automáticamente. La conexión externa termina, pero la conexión interna sigue activa. Imagina esta escena, porque ocurre mucho más de lo que crees. Alguien está viviendo su día normalmente. Trabaja, habla con otras personas, hace sus actividades, pero en algún momento aparece un pensamiento, tal vez una canción que escuchaban juntos, tal vez un lugar que recuerda algo, tal vez simplemente una imagen de esa persona, y en ese instante ocurre algo muy rápido dentro del cerebro. El sistema emocional se activa, la mente empieza a seguir el recuerdo. ¿Qué habrá pasado realmente? ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Pensará en mí alguna vez? Y cuando ese momento termina, la persona se queda con una sensación muy particular. No es tristeza intensa, es cansancio emocional, como si una parte de su energía se hubiera ido durante esos minutos. Ese es el drenaje invisible. No ocurre porque la otra persona esté haciendo algo en ese momento. Ocurre porque tu mente volvió a conectarse con el circuito emocional que se creó durante la relación. Aquí hay algo muy importante que quiero que entiendas.
El cerebro humano no distingue fácilmente entre una experiencia real y una experiencia intensamente recordada. Cuando revives emocionalmente una escena en tu cabeza, el cerebro activa muchas de las mismas respuestas que cuando ocurrió por primera vez. Por eso, después de recordar a alguien durante varios minutos, puedes sentir cosas como una pequeña presión emocional en el pecho, una sensación de nostalgia, irritación inexplicable o simplemente agotamiento mental. No es casualidad. Tu sistema emocional acaba de recorrer un circuito que sigue activo dentro de tu mente. Ahora quiero mostrarte algo que ocurre muchísimo y que casi nadie identifica cuando le está pasando. Imagina a alguien que ya decidió avanzar. Empieza a enfocarse en su vida. Intenta conocer personas nuevas. Busca recuperar su tranquilidad. Pero de vez en cuando aparece el mismo pensamiento. ¿Por qué sigo pensando en esta persona si ya quiero avanzar? Y ahí aparece la duda. ¿Será que todavía hay algo entre nosotros? ¿Será que aún hay una conexión especial? Pero muchas veces no es eso. Lo que está pasando es que el vínculo psicológico aún no ha sido comprendido ni cerrado conscientemente. Y mientras ese vínculo siga activo, la mente seguirá regresando a ese mismo lugar. No porque quiera volver, sino porque ese circuito emocional se volvió automático. Aquí aparece algo muy interesante que Jung explicaba. Cuando un proceso psicológico permanece inconsciente, dirige nuestra energía sin que nos demos cuenta. Pero cuando lo volvemos consciente, empieza a perder poder. Por eso el primer paso para detener este drenaje no es olvidar a la persona, ni obligarte a no pensar, ni distraerte constantemente. El primer paso es reconocer el momento exacto en que tu mente se conecta otra vez con ese lazo invisible. Por ejemplo, imagina que aparece un recuerdo inesperado. En lugar de seguir la historia automáticamente, puedes hacer algo muy simple: reconocerlo. Puedes decir mentalmente: aquí está otra vez ese recuerdo. Nada más. No necesitas analizarlo. No necesitas pelear con él, solo reconocer que apareció. Este pequeño gesto cambia algo muy importante, porque ahora el pensamiento ya no está dirigiendo tu atención de forma automática. Tu conciencia está mirando el proceso desde afuera, y cuando eso ocurre, el circuito empieza a perder fuerza. Ahora quiero darte otra práctica muy simple que ayuda muchísimo a recuperar energía mental. Empieza a observar tu estado emocional después de recordar a esa persona. No durante el recuerdo, después. Pregúntate con calma: ¿mi energía acaba de bajar? Si la respuesta es sí, acabas de identificar el drenaje. Y cuando identificas el drenaje, recuperas algo muy importante: tu capacidad de elegir dónde colocar tu atención, porque tu atención es la energía que mantiene vivo ese vínculo. Cada vez que tu mente entra automáticamente en la historia, el circuito se reactiva. Pero cada vez que tu conciencia detecta lo que está ocurriendo, algo cambia. La conexión empieza a debilitarse. Aquí hay algo muy poderoso que muchas personas descubren cuando empiezan a observar esto con claridad. El lazo invisible no es tan fuerte como parecía. Se siente fuerte porque funciona de manera automática y sin conciencia. Pero cuando empiezas a verlo, cuando empiezas a detectar el momento exacto en que tu mente se conecta otra vez, el circuito pierde intensidad. Poco a poco ocurre algo muy interesante. Los recuerdos empiezan a aparecer menos. Y cuando aparecen, duran menos tiempo. Y cuando duran menos tiempo, tu energía empieza a quedarse contigo. Ese es el primer paso para detener el drenaje. Entender cómo se creó el lazo psíquico que mantiene viva esa conexión dentro de tu mente. Pero hay algo aún más importante que descubrir. Porque muchas veces ese drenaje no comenzó cuando la relación terminó. Comenzó mucho antes, en el momento exacto en que empezaste a entregar más energía emocional de la que estabas recibiendo. Existe un momento muy específico en muchas relaciones, un momento que casi nadie identifica cuando está ocurriendo. No ocurre cuando la relación termina. No ocurre cuando aparece la distancia. Ocurre mucho antes. Ocurre en el instante en que empiezas a entregar más energía emocional de la que estás recibiendo.
Y aquí quiero que escuches esto con mucha calma, porque este punto cambia completamente la forma en que entiendes el drenaje del que hablamos. El lazo invisible no se crea solo por la intensidad de la relación. Se crea cuando tu mente empieza a hacer algo muy particular: invertir más energía emocional en sostener el vínculo que la otra persona. Empiezas a comprender más, empiezas a justificar más, empiezas a tener más paciencia, empiezas a analizar lo que el otro siente, piensa o necesita. Mientras tanto, algo muy silencioso empieza a suceder dentro de tu mente. Tu atención emocional se vuelve cada vez más constante. Empiezas a pensar más en la relación, empiezas a anticipar reacciones, empiezas a ajustar tu comportamiento para mantener el equilibrio. Y aunque al principio esto parece amor, muchas veces en realidad es otra cosa. Es sobrecarga emocional unilateral. Es cuando una persona empieza a sostener gran parte de la energía de la relación. Y aquí aparece algo que Jung explicaba con mucha claridad. Cuando invertimos energía psíquica en algo que no se equilibra, la mente intenta recuperar ese equilibrio de forma inconsciente. Por eso el vínculo no desaparece fácilmente. Tu mente sigue intentando resolver algo que quedó abierto. Ahora quiero contarte una historia real que ilustra esto perfectamente. Hace algún tiempo llegó a mi consulta una mujer de 49 años. Una mujer muy inteligente, emocionalmente profunda, con una enorme capacidad de empatía. Llevaba meses intentando entender por qué no podía sacar de su mente a una persona con la que había tenido una relación que nunca llegó a consolidarse del todo. La relación había terminado. No había contacto. Pero su mente seguía regresando a esa historia. Seguía pensando en lo que había pasado. Seguía preguntándose qué había significado realmente para él. Durante la conversación ocurrió algo interesante. Mientras me contaba la historia, apareció una frase que lo reveló todo. Dijo algo como: yo siempre intentaba comprenderlo, incluso cuando él no sabía explicarse. En ese momento le hice una pregunta muy simple. Le pregunté: durante esa relación, ¿quién hacía más esfuerzo emocional para que las cosas funcionaran? Se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió con honestidad: creo que yo. Y ahí apareció el punto clave. No era que esa persona hubiera sido imposible de olvidar. Era que su mente había invertido una enorme cantidad de energía emocional intentando sostener algo que nunca fue realmente equilibrado. Y cuando esa inversión no encuentra un cierre claro, la mente sigue intentando recuperar lo que entregó. Ahora quiero aclarar algo muy importante. Esta historia habla de una mujer de 49 años que llegó a consulta. Pero exactamente el mismo patrón lo veo constantemente en hombres también. La dinámica es la misma. Una persona empieza a sostener emocionalmente la relación. Empieza a comprender más, empieza a justificar más, empieza a poner más energía en mantener el vínculo, y sin darse cuenta, su mente empieza a quedar cada vez más vinculada a esa historia. Aquí aparece algo que quiero que observes con mucha honestidad. Cuando recuerdas esa relación, pregúntate algo muy simple. ¿Hubo momentos donde sentías que estabas intentando comprender más de lo que el otro intentaba explicar? ¿Hubo momentos donde tu paciencia sostenía algo que el otro no estaba sosteniendo con la misma energía? ¿Hubo momentos donde sentías que si tú dejabas de poner atención emocional, la relación simplemente se desmoronaría? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, es muy probable que ahí haya comenzado el drenaje del que estamos hablando. Porque cuando una persona empieza a sostener el vínculo con más energía que la otra, ocurre algo muy interesante dentro de su mente. El vínculo se vuelve psicológicamente más fuerte para quien más invierte emocionalmente, no porque la otra persona tenga más valor, sino porque tu mente colocó más energía allí. Y cuando esa energía no regresa de forma equilibrada, el sistema emocional queda intentando recuperar lo que entregó. Por eso, después de la relación, tu mente sigue revisando la historia, sigue intentando entender, sigue intentando cerrar algo que nunca terminó de equilibrarse.
Aquí hay algo muy importante que quiero que recuerdes. El drenaje emocional no siempre ocurre porque alguien te quitó algo. Muchas veces ocurre porque entregaste más energía de la que el vínculo podía sostener. Y cuando esa energía no encuentra un equilibrio natural, tu mente sigue regresando al lugar donde la invirtió. No para sufrir, sino para intentar resolver lo que quedó abierto. Pero cuando empiezas a ver esto con claridad, algo muy interesante ocurre. La historia deja de parecer un misterio. Empieza a parecer simplemente una dinámica emocional desequilibrada. Y cuando la mente entiende esto, empieza a recuperar su energía, porque ya no está intentando resolver un enigma imposible. Empieza a comprender que lo que realmente necesita no es volver a esa persona. Lo que necesita es recuperar la energía emocional que se quedó invertida en esa historia. Y cuando ese proceso comienza, el vínculo invisible empieza a debilitarse. Pero todavía queda algo más por descubrir. Porque incluso cuando entiendes que entregaste demasiada energía, hay algo que puede seguir manteniendo activo ese lazo. Y eso es algo que ocurre todos los días dentro de tu propia mente. Cada vez que vuelves a pensar en esa historia, sin darte cuenta sigues alimentando el circuito que mantiene vivo el vínculo. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. La fuga mental. Cómo tus propios pensamientos siguen alimentando el lazo. Te diré algo que absolutamente nadie te explica cuando intentas soltar a alguien. Y es que el lazo no se mantiene vivo por lo que la otra persona hace hoy. Se mantiene vivo por lo que tu mente sigue haciendo en silencio. Porque cuando una relación deja una marca profunda, tu cerebro no la archiva simplemente como un recuerdo. La convierte en un circuito activo, un circuito que se reactiva cada vez que piensas en lo que pudo haber sido, en lo que debiste decir, en lo que aún esperas que ocurra. Y aquí aparece la fuga mental, ese proceso invisible donde tu energía emocional sigue fluyendo hacia alguien que ya no está realmente participando en tu vida. Y lo más fuerte es que muchas personas creen que el problema es la nostalgia. Pero desde la psicología profunda que trabajaba Carl Jung, la realidad es otra. El problema no es recordar. El problema es cómo recuerdas. Porque hay una enorme diferencia entre un recuerdo que observas y un recuerdo en el que vuelves a entrar emocionalmente. Cuando entras en él, cuando recreas conversaciones, cuando imaginas escenarios donde todo se arregla, cuando tu mente repite una discusión y piensa, debí haber dicho esto. En ese momento tu sistema nervioso no distingue entre imaginación y realidad. Para tu cuerpo, esa persona vuelve a estar presente, y ahí es donde el lazo psíquico se sigue alimentando. No desde afuera, desde adentro. Es como si tu mente siguiera enviando pequeñas transferencias de energía hacia alguien que ya no está invirtiendo nada en ti. Pequeñas transferencias diarias. 5 minutos recordando. 10 minutos revisando redes. 1 hora imaginando qué estaría pensando esa persona. Y aunque parezca poco, esa energía acumulada mantiene abierto el vínculo. Déjame explicártelo de una forma muy clara. Imagina que tu mente tiene un sistema de cables eléctricos. Cada relación importante crea un cable. Mientras el vínculo está vivo, la energía fluye de ambos lados. Pero cuando la relación se rompe, ese cable no desaparece de inmediato. Y si tu mente sigue pensando constantemente en esa persona, es como si tú misma siguieras alimentando ese cable. Por eso muchas personas sienten que no logran soltar. No porque el vínculo sea imposible de cortar, sino porque sin darse cuenta lo siguen cargando todos los días. Y esto ocurre con hombres y con mujeres por igual. De hecho, te cuento algo que observo muchísimo en consulta.
Y para ilustrarlo, usaré un ejemplo con una mujer, pero perfectamente podría ser la historia de un hombre, porque este mecanismo emocional funciona exactamente igual. Hace un tiempo llegó a mi consulta una mujer de 49 años. Había terminado una relación hacía casi 2 años. 2 años. Sin embargo, cuando hablaba de ese hombre, su cuerpo reaccionaba como si todo hubiera ocurrido la semana anterior. Su respiración cambiaba, su voz se quebraba, y cuando comenzamos a analizar lo que ocurría en su día a día, apareció algo muy revelador. Ella no hablaba con él, no lo veía, no tenía contacto, pero su mente seguía haciendo algo muy específico. Cada mañana, mientras tomaba café, se preguntaba, ¿estará pensando en mí? A veces revisaba sus redes. Otras veces recordaba conversaciones antiguas o imaginaba escenarios donde él volvía arrepentido. Nada extremo, nada dramático, pero lo hacía todos los días. Cuando le expliqué esto, guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que nunca olvido. Dijo, entonces, soy yo quien sigue manteniendo vivo esto. Y ahí está el punto que cambia todo. Porque cuando entiendes esto, dejas de sentirte atrapada por algo misterioso o inevitable. Empiezas a ver el mecanismo. Y cuando ves el mecanismo, puedes intervenir en él. La mayoría de las personas cree que soltar es un acto emocional, pero en realidad comienza con un acto mental. Se trata de aprender a no alimentar ciertos pensamientos, no porque estés reprimiendo lo que sientes, sino porque entiendes que cada pensamiento repetido vuelve a abrir el circuito. Aquí entra algo que Jung explicaba de forma muy profunda. La mente tiene la tendencia de completar historias inconclusas. Cuando una relación termina sin cierre claro, la psique intenta terminar el relato una y otra vez. Por eso aparecen pensamientos como, ¿qué habría pasado si? Tal vez si hubiera hecho esto. Quizás aún siente algo, pero cada vez que tu mente entra en ese bucle, no está resolviendo nada. Está reiniciando el vínculo. Y por eso la primera práctica real para empezar a recuperar tu energía es extremadamente simple, pero profundamente poderosa. Empieza a observar tus pensamientos sin seguirlos. Cuando aparezca la imagen, cuando surja el recuerdo, cuando tu mente empiece a recrear conversaciones. No te pelees con el pensamiento, no lo empujes, pero tampoco entres en la historia. Obsérvalo, reconócelo y déjalo pasar. Porque el objetivo no es borrar a esa persona de tu memoria. El objetivo es dejar de prestarle tu energía mental todos los días. Y cuando comienzas a hacer esto, ocurre algo que muchas personas describen como una liberación física. La mente se calma, el cuerpo deja de tensarse, y poco a poco sientes que algo dentro de ti empieza a regresar. Tu atención, tu energía, tu claridad. Porque lo que antes estaba atrapado en un circuito emocional, empieza a volver a casa. Y cuando eso empieza a ocurrir, el vínculo invisible pierde fuerza. No porque luchaste contra él, sino porque dejaste de alimentarlo. Y justo aquí es donde aparece una trampa silenciosa que muchas personas no ven venir. La forma más común en que la mente vuelve a engancharse sin que te des cuenta. El punto de ruptura psicológica. Cuando recuperas tu energía mental, escucha muy bien. No es dramático. No viene acompañado de lágrimas intensas ni de una decisión grandiosa. De hecho, suele ser silencioso. Pero desde el punto de vista psicológico, es el momento más poderoso de todos. Es el instante en el que tu mente deja de girar alrededor de esa persona y empieza a girar otra vez alrededor de tu propia vida. Ese es el verdadero punto de ruptura. No cuando la relación terminó, no cuando dejaron de hablar, sino cuando tu energía mental deja de estar ocupada en ese vínculo. Porque aquí hay algo que quiero que comprendas profundamente. El apego emocional no vive en el corazón, vive en la atención. Donde va tu atención, va tu energía psíquica. Y durante mucho tiempo, esa atención estuvo capturada.
capturada por recuerdos, capturada por preguntas sin respuesta, capturada por la necesidad inconsciente de entender por qué pasó lo que pasó. Pero cuando comienzas a recuperar tu energía mental, ocurre algo muy concreto. Empiezas a notar espacio dentro de tu mente, espacio que antes no existía, espacio que antes estaba ocupado por pensamientos repetitivos, y ese espacio es el terreno donde vuelve a aparecer tu poder personal. Ahora bien, este punto de ruptura no ocurre solo porque decides soltar. Ocurre cuando empiezas a hacer ciertos movimientos mentales específicos, movimientos que puedes practicar todos los días. Y aquí quiero darte algunos de los más importantes. Si quieres, incluso puedes anotarlos mentalmente o escribirlos, porque son herramientas que cambian completamente la dinámica del apego. Primero, detecta el momento exacto donde tu mente se desvía hacia esa persona. Esto parece simple, pero es una de las habilidades psicológicas más poderosas que existen. La mayoría de las personas no se da cuenta cuando empieza a pensar en alguien. Simplemente se encuentran 10 minutos después, completamente atrapadas en recuerdos. La práctica consiste en desarrollar lo que Jung llamaba conciencia del proceso interno. Empieza a observar el instante donde tu mente inicia el bucle. Puede ser una canción, un lugar, un pensamiento suelto. Cuando detectas ese punto de inicio, recuperas control, porque no estás reaccionando en automático. Estás observando tu propia mente. Segundo, interrumpe el circuito antes de que se complete. La mente funciona por asociaciones. Un pensamiento lleva a otro. Ese lleva a otro. Y antes de darte cuenta, estás recreando toda la historia. Por eso la clave no es discutir con el pensamiento. Es cambiar el foco de atención de forma deliberada. Algo muy práctico que recomiendo en consulta es esto. En el momento en que detectes que tu mente empieza a ir hacia esa persona, haz una pregunta inmediata a tu cerebro. Una pregunta concreta. Por ejemplo, ¿qué necesito hacer ahora para mejorar mi vida hoy? Puede parecer simple, pero esa pregunta obliga a tu mente a cambiar de canal. Pasa de la nostalgia a la acción. Tercero, recupera energía a través de decisiones pequeñas pero conscientes. Aquí ocurre algo muy interesante desde la psicología. Cada vez que decides invertir tu energía en ti misma o en ti mismo, tu cerebro registra un mensaje claro. Mi vida sigue avanzando. Y ese mensaje debilita el vínculo emocional con el pasado. Por eso es tan importante que tu recuperación no sea solo mental, sino también práctica. Algo tan sencillo como reorganizar tu rutina, aprender algo nuevo, cambiar ciertos hábitos, mover tu cuerpo, iniciar un proyecto personal. Son movimientos aparentemente pequeños, pero psicológicamente tienen un efecto enorme, porque empiezan a construir una nueva identidad. Una identidad que ya no está definida por esa relación. Cuarto, deja de interpretar el pasado como una deuda emocional. Este punto es profundamente liberador cuando realmente lo comprendes. Muchas personas sienten que aún deben algo a esa historia. Tal vez amor, tal vez comprensión, tal vez explicaciones. Pero cuando empiezas a recuperar tu energía mental, te das cuenta de algo muy distinto. Esa historia ya cumplió su función en tu vida. Te mostró cosas. Te confrontó con partes de ti que necesitaban ser vistas. Pero no tienes que seguir viviendo en ella. Aquí hay una frase que recomiendo anotar mentalmente, porque puede convertirse en un ancla psicológica muy poderosa. Lo que viví me transformó, pero no define quién soy ahora. Cuando integras esta idea, algo cambia dentro de tu sistema emocional. El pasado deja de ser una prisión, se convierte en aprendizaje, y finalmente llegamos a algo que pocas personas entienden hasta que lo experimentan. La recuperación de tu energía mental cambia la forma en que el mundo responde a ti. Cuando tu mente deja de estar ocupada en alguien que ya no está, tu presencia cambia, tu mirada cambia, tu forma de hablar cambia.
empiezas a proyectar una energía distinta, una energía más centrada, más tranquila, más completa. Y curiosamente, muchas veces es en ese momento cuando la otra persona vuelve a aparecer, no porque hiciste algo para provocarlo, sino porque ya no estás orbitando alrededor de su mundo. Ahora estás orbitando alrededor del tuyo. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. Cuando llegas a este punto de ruptura psicológica, ya no necesitas que esa persona regrese para sentirte completa o completo, porque algo dentro de ti ya se reorganizó. Tu energía volvió a casa, y cuando tu energía vuelve a casa, tu vida entera empieza a moverse en una dirección completamente distinta. Pero todavía hay un paso más profundo que marca la verdadera liberación interior. Un momento donde el lazo deja de ser una herida y se convierte en una fuente de conciencia sobre quién eres realmente. Ahora te diré cómo cortar el lazo invisible y recuperar tu poder emocional. Cuando una persona empieza a entender cómo funciona este tipo de vínculo invisible, ocurre algo muy importante. Deja de intentar olvidar, porque olvidar no es el objetivo. El verdadero objetivo es retirar tu energía del vínculo. Y esa diferencia cambia todo, porque el problema nunca fue que esa persona exista en tu memoria. El problema es que durante mucho tiempo, tu sistema emocional siguió reaccionando como si esa historia todavía estuviera ocurriendo. Y aquí es donde aparece el verdadero proceso de corte psicológico. No es un acto dramático, no es bloquear a alguien impulsivamente, no es repetir afirmaciones vacías. Es algo mucho más profundo. Es reeducar tu mente y tu sistema emocional para dejar de responder a ese vínculo. Y esto se logra con prácticas muy concretas, prácticas que puedes empezar a aplicar desde hoy. La primera es algo que Jung consideraba fundamental en cualquier proceso de transformación psicológica: nombrar conscientemente el vínculo. La mayoría de las personas vive el apego como algo difuso, como una sensación difícil de explicar. Pero cuando lo nombras, empiezas a desactivar su poder. Por ejemplo, en lugar de pensar simplemente, todavía me afecta, puedes empezar a decirte algo mucho más claro. Estoy experimentando un lazo emocional que todavía no he terminado de cerrar. Ese pequeño cambio mental tiene un efecto enorme, porque deja de ser algo misterioso. Se convierte en un proceso psicológico que puedes observar. Y todo lo que puedes observar, puedes transformarlo. La segunda práctica es una de las más poderosas que existen para cortar lazos energéticos, y consiste en algo muy simple pero profundamente efectivo: retirar las proyecciones que pusiste sobre esa persona. Desde la psicología analítica, Jung explicaba que muchas veces no estamos atados a una persona, sino a lo que proyectamos sobre ella. Tal vez proyectaste seguridad, tal vez proyectaste amor, tal vez proyectaste una versión de la vida que imaginabas construir. Y cuando esa persona se fue, tu mente sintió que esas cualidades también desaparecieron. Pero aquí está la verdad que libera. Nada de eso pertenecía realmente a esa persona. Todo eso vivía dentro de ti. La persona solo fue el espejo donde lo viste reflejado. Por eso una práctica extremadamente poderosa es preguntarte algo muy concreto. ¿Qué cualidades veía en esa persona que hoy siento que perdí? Tal vez era protección, tal vez era admiración, tal vez era sentirte vista o visto. Cuando identificas esas cualidades, ocurre algo muy importante. Puedes empezar a reintegrarlas en tu propia vida, en lugar de seguir buscándolas afuera. Ese es uno de los pasos más profundos para cortar el lazo. Porque cuando recuperas las cualidades que habías proyectado, la dependencia emocional pierde su base. La tercera práctica es algo que recomiendo muchísimo porque tiene un impacto directo en el sistema nervioso: crear un ritual consciente de cierre. Los seres humanos necesitamos cierres simbólicos. Nuestro cerebro funciona a través de significados. Por eso, cuando una relación termina sin una despedida clara, la mente sigue intentando cerrar el ciclo.
Un ritual no es algo mágico. Es una forma de darle a tu mente una señal clara de transición. Puede ser escribir una carta que nunca vas a enviar, donde expreses todo lo que quedó pendiente, lo que agradeces, lo que dolió, lo que aprendiste, y luego cerrarla con una frase consciente. Algo como: esta historia fue parte de mi vida, pero ya no dirige mi energía. Ese tipo de actos simbólicos tienen un efecto psicológico profundo, porque ayudan a tu mente a reorganizar la experiencia. La cuarta práctica es probablemente la más poderosa de todas, y es la que realmente marca la diferencia entre alguien que intenta soltar y alguien que realmente recupera su poder emocional. Consiste en empezar a construir una identidad nueva que no gira alrededor de esa historia. Esto no se logra con pensamientos, se logra con decisiones. Decisiones que devuelven tu energía a tu propia vida. Pregúntate algo muy directo. Si toda la energía mental que has invertido en esa persona durante el último año la hubieras invertido en ti, ¿qué habría cambiado? ¿Tu salud? ¿Tu estabilidad emocional? ¿Tus proyectos? ¿Tu crecimiento personal? Ese ejercicio no es para culparte. Es para mostrarte cuánta energía disponible existe dentro de ti. Energía que ahora puedes redirigir. Porque cuando empiezas a invertir esa energía en tu propia vida, ocurre algo inevitable. Tu autoestima se reorganiza. Tu mundo interno se fortalece. Y el vínculo que antes parecía imposible de soltar, empieza a perder peso. No porque lo hayas forzado, sino porque tu vida empezó a ocupar el lugar que antes ocupaba esa historia. Y cuando eso sucede, algo muy interesante empieza a ocurrir dentro de tu mente. Los recuerdos dejan de doler, se vuelven neutrales. Incluso a veces se vuelven agradecimiento, porque empiezas a entender que ese vínculo no vino a destruirte, vino a mostrarte algo sobre ti que necesitaba ser visto. Pero aquí es donde llegamos al punto más profundo de todo este proceso. Hay un último nivel que muy pocas personas alcanzan. El momento en que ese lazo invisible deja de ser un problema que intentas resolver y se convierte en una puerta para comprender quién eres realmente en el amor y en la vida. Muy bien, es altamente importante esto. Te diré el momento en que el lazo deja de doler y se convierte en conciencia. El verdadero cierre psicológico. Porque cuando comienzas este camino, lo único que quieres es dejar de sentir dolor. Quieres dejar de pensar en esa persona. Quieres dejar de recordar. Quieres dejar de sentir ese tirón interno que aparece en momentos inesperados. Pero cuando el proceso se hace bien, ocurre algo distinto. No es que el recuerdo desaparezca, es que la relación cambia de lugar dentro de ti. Deja de vivir en la herida y empieza a vivir en la conciencia. Y este es el punto más alto de madurez psicológica dentro de una experiencia afectiva. Porque aquí ya no estás intentando borrar lo que pasó. Estás integrándolo. Y cuando una experiencia se integra, deja de controlar tu vida. Carl Jung hablaba mucho de esto. Decía que una experiencia emocional no se supera cuando se olvida. Se supera cuando se comprende profundamente. Cuando puedes mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo por qué viví eso. Y aquí ocurre algo muy interesante que pocas personas se atreven a mirar. Muchas veces el lazo emocional más difícil de soltar no aparece porque la otra persona fuera extraordinaria. Aparece porque tocó una parte muy profunda de tu propia historia emocional. Tal vez activó una herida antigua. Tal vez despertó un deseo de ser visto o vista que llevabas años cargando. Tal vez conectó con una necesidad de validación que nunca habías reconocido. Y cuando eso ocurre, la relación deja de ser solo una relación. Se convierte en un espejo psicológico, un espejo que revela partes de ti que antes estaban ocultas. Por eso muchas veces la pregunta más poderosa no es ¿por qué esa persona me hizo esto? La pregunta verdaderamente transformadora es otra.
¿Qué parte de mí se reveló a través de esta experiencia? Cuando empiezas a hacerte esa pregunta, todo cambia. Porque dejas de mirar la historia desde el rol de víctima. Empiezas a mirarla desde el rol de aprendiz de tu propia vida. Y aquí aparece uno de los aprendizajes más profundos que deja un vínculo intenso. Aprendes a reconocer cómo amas, cómo te entregas, cómo reaccionas cuando temes perder, cómo buscas seguridad emocional. Y aunque al principio puede ser incómodo ver estas cosas, también es profundamente liberador, porque cuando conoces tus propios patrones emocionales, algo dentro de ti se vuelve más consciente, más estable, más libre. Empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a detectar dinámicas emocionales mucho antes de quedar atrapado o atrapada en ellas. Empiezas a elegir con más claridad. Y eso cambia completamente tu forma de vivir el amor. Pero hay algo aún más importante que ocurre cuando llegas a este nivel de conciencia. Empiezas a recuperar una relación mucho más profunda contigo. Durante el tiempo que ese vínculo dominó tu mente, gran parte de tu energía emocional estaba dirigida hacia afuera, hacia entender al otro, hacia interpretar sus acciones, hacia anticipar sus reacciones. Pero ahora esa energía vuelve a ti. Y cuando la energía emocional vuelve a casa, aparece algo que muchas personas habían olvidado que existía: la sensación de paz interior. Una paz que no depende de si alguien te escribe o no. Una paz que no depende de si alguien te elige o no. Una paz que nace de saber que tu vida sigue avanzando con o sin la presencia de esa persona. Y aquí aparece un cambio psicológico muy interesante. Cuando alguien alcanza este nivel de integración emocional, su forma de relacionarse cambia. Ya no busca amor desde la necesidad. Busca amor desde la conciencia. Ya no intenta llenar vacíos internos con la presencia de alguien. Busca compartir su vida desde una identidad emocional más completa. Y curiosamente, cuando una persona llega a este punto, algo empieza a ocurrir en su entorno. Las relaciones que antes la atraían dejan de resonar. Las dinámicas que antes parecían irresistibles empiezan a sentirse incómodas y comienzan a aparecer personas diferentes, relaciones diferentes, vínculos donde el amor no se siente como lucha, sino como calma, porque cuando tu conciencia emocional cambia, tu forma de vincularte también cambia. Y ese es el verdadero cierre psicológico. No cuando la otra persona pide perdón, no cuando la relación se repara, sino cuando tú puedes mirar esa historia sin sentir que define tu valor, tu destino o tu futuro. Cuando puedes decir con total claridad: eso fue parte de mi camino, pero no es quien soy. Y cuando llegas a ese punto, algo muy profundo ocurre dentro de ti. Tu energía ya no está atrapada en el pasado. Está completamente disponible para construir la vida que viene. Y cuando tu energía está libre, todo lo demás empieza a transformarse. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, hay algo que quiero que entiendas con absoluta claridad. Ese lazo invisible que parecía imposible de cortar nunca fue una prueba de que eras débil. Fue la prueba de que entregaste tu energía emocional con profundidad. Y eso no es un defecto. Es una capacidad humana muy poderosa. Pero cuando esa energía queda atrapada en un vínculo que ya terminó, tu mente intenta mantener vivo algo que ya cumplió su función. Por eso hoy viste algo que cambia completamente la perspectiva. Entendiste cómo se crea el lazo, cómo tu mente lo sigue alimentando sin darte cuenta, cómo recuperar tu energía mental y, sobre todo, cómo transformar esa experiencia en conciencia en lugar de seguir viviéndola como una herida. Porque el verdadero poder emocional no consiste en no sentir, consiste en saber volver a ti cuando algo te desordena por dentro. Y cuando haces eso, tu vida entera cambia de dirección. Ahora quiero proponerte algo muy importante. Quiero que este video no se quede solo en una reflexión.
quiero que se convierta en una decisión interna real. Así que escribe esta declaración en los comentarios. Es una frase simple, pero tiene un poder enorme cuando la dices con conciencia. Escribe: hoy recupero mi energía. Mi historia ya no me ata, me transforma. Escríbela y léela en voz alta si puedes. Porque cada vez que una persona hace ese tipo de declaración consciente, algo dentro de su mente empieza a reorganizarse. Aquí no hablamos de amor desde la ilusión. Hablamos de lo que realmente ocurre en la mente, en las emociones y en la energía humana cuando una relación nos transforma. Y créeme, lo que descubrirás sobre ti en este proceso puede cambiar completamente la forma en que vuelves a amar. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta.